Bendiciones, la paz de Dios sea sobre sus vidas. Quien les habla, la pastora Ruth Villegas, estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad de Udapol. En este momento es un gran privilegio poder hablarte de la palabra de Dios y así también tocar un tema tan importante que son las competencias del pastor evangélico del siglo XXI. Quizás usted es un siervo, es una sierva, pastor, pastora, o quizás en su entorno social usted conoce a algún pastor, alguna sierva de Dios. La palabra de Dios nos dice que es un gran privilegio, es un gran trabajo, es un gran honor poder trabajar y poder llevar las buenas nuevas. La palabra misma nos habla acerca de que Dios constituyó a siervos y líderes quienes puedan guiar al pueblo. Nos habla en el libro de Efesios capítulos 4 versículos 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores, siervos y líderes han sido puestos por Dios mismo para poder guiar al pueblo de Dios y encaminarlos hacia ese objetivo que todos tenemos y anhelamos, y es llegar al reino de los cielos, ser salvos, y no solo nosotros, sino que salvar a muchos más y que el reino de Dios pueda expandirse, que la palabra de Dios, el evangelio, pueda llegar a muchas otras personas, no solamente en el entorno y en el contexto social donde usted está, sino que llegar aún bajo la visión que Dios tiene, y es expandir, porque Jesús dijo: vayan y prediquen a todos, dice, a toda criatura, a cada uno de ellos, vayan y predíquenles, háblenles de la palabra de Dios, háblenles de las buenas nuevas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos sido llamados para llevar la palabra de Dios. Y como pastores nosotros sabemos que es un gran honor, es un gran privilegio ser pastor. ¿Por qué? Porque somos tan dichosos de llevar algo tan preciado, tan lindo, tan maravilloso, que es la palabra de Dios. Palabra que sana, que edifica, palabra que da crecimiento, palabra que salva, palabra que da vida, palabra perfecta, santa y digna de ser llevada. Y usted es un instrumento del Señor para poder llevar la palabra de Dios. Y si usted es pastor, y me estoy refiriendo directamente hacia usted, tiene que sentirse dichoso de ser pastor y poder llevar el evangelio. Dice la palabra de Dios que a cada uno de los pastores Dios nos puso, Dios nos constituyó. En el libro de Efesios capítulos 4 versículos 11 dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Dios. Hay un pueblo de Dios que tiene que ser guiado, encaminado en el único objetivo que todos tenemos, de llegar al reino de los cielos, de que nuestra alma sea salva y de tener esa certeza en el corazón de nosotros, ¿no? Como pastores, ser salvos, y de también velar de la congregación, velar de nuestra familia, y que cada uno de ellos puedan ser salvos. Quizás usted está predicando en una comunidad, está predicando quizás en una provincia, o está predicando en un departamento, o está predicando en un país, y siéntase privilegiado de poder llevar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está guiando a un pueblo de Dios. Y el Señor mismo lo constituyó, dice a usted, el Señor mismo lo puso ahí donde está para poder usarlo como instrumento. La palabra de Dios nos está diciendo: si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Si usted es pastor, gócese en el Señor. Si usted es líder, pastora, alégrese en el Señor, porque esta es una de las mejores carreras. Y es por eso que ahora nosotros, como pastores, líderes y siervos, nos estamos formando en la carrera de liderazgo pastoral. Y es tan importante la formación de un siervo,
¿no? Y la palabra de Dios misma nos está diciendo, el pueblo de Dios perece a causa de ¿qué? Si falta conocimiento, si falta aprendizaje, si falta escudriñar la palabra de Dios, falta aprender mucho más de la palabra de Dios, el pueblo puede perecer, se puede cansar. Quizás uno puede decir, no sé, ignoro yo de la palabra de Dios, y podemos cometer incluso errores como pastores, como pastoras. Y la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulos 3 versículos 1 al 13 nos está hablando y nos está mostrando un modelo de líder, un modelo de siervo. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La palabra nos está hablando acerca de un modelo de siervo, un varón aprobado delante del Señor, una sierva, un siervo aprobado delante del Señor para poder llevar las buenas nuevas. Y es uno de los requisitos que nosotros sí o sí lo tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es mandato de Dios que nosotros sí o sí lo tenemos que hacer. Y actualmente, ahora, hablando acerca de este tema, acerca de las competencias del pastor evangélico del siglo XXI, usted mismo se ha debido dar cuenta y ha debido observar a su alrededor que el mundo avanza. Las cosas de este mundo avanzan. Por eso la palabra de Dios misma dice, cielo y tierra va a pasar, pero más mis palabras no pasarán. Y nosotros como pastores estamos puestos ahí para cumplir la palabra de Dios. Y para que se cumpla la palabra de Dios en cada vida, dentro de su iglesia, dentro de su ministerio, es importante que un pastor, dice, tenga conocimiento. Es importante que un pastor esté preparado para llevar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo llevar yo la palabra de Dios si no tengo conocimiento de ella? ¿Cómo puedo predicar si yo no sé de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hablar a muchos de salvación si quizás nosotros a veces no lo ponemos ni en práctica? ¿Cómo podemos nosotros exhortar al pueblo si no conocemos de la palabra de Dios? ¿Cómo guiar al pueblo de Dios? ¿Dónde está? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulos 22, versículos 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Uno puede tener conocimiento teológico, pero puede desconocer el mover y la manifestación del poder de Dios. Son dos cosas que van de la mano, son dos cosas que van relacionadas. Uno y el otro, no puede ir uno y el otro no. La palabra de Dios nos está diciendo que el pastor debe tener conocimiento de lo que va a enseñar. Debe saber de la palabra de Dios. Debe tener conocimiento teológico, formación teológica para poder enseñar al pueblo de Dios. Pero así también dice la palabra de Dios, no podemos dejar lo otro de un lado, que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Bien se dice, la letra mata. Mucho conocimiento, yo puedo decir, tengo mucho conocimiento, pero si no voy de la mano del Espíritu Santo, quizás no puedo llamarme siervo, sino que un conocedor en muchas cosas. Pero si usted como siervo, nosotros, yo como siervos, vamos de la mano de la palabra de Dios y también de la mano del Espíritu Santo de Dios, yo le aseguro que donde quiera que usted vaya, va a ser un siervo guiado por el Señor.
Como pastores, nosotros no podemos desconocer el mover del Espíritu Santo y centrarnos solamente en teología. Tampoco podemos centrarnos solamente en el mover y dejar a un lado la teología. Usted mismo se ha dado de cuenta en nuestro entorno social, ahora en la actualidad, en el mundo avanza. Y bien la palabra de Dios dice, cielo y tierra va a pasar. Todo lo que hay en esta tierra va a seguir. Quién sabe, la tecnología va a ir avanzando mucho y mucho más. Pero ahí nosotros, como siervos, no podemos decir, yo me quedo aquí, yo me encierro en mi pequeño círculo y no avanzo. Sino que así como el mundo avanza, nosotros como pastores, en la actualidad, tenemos tantas herramientas para poder llevar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda ser difundida por distintos medios. Y ahí vemos distintas herramientas como la radio, la televisión. Quizá usted está utilizando las redes sociales, el Facebook, el YouTube, para poder predicar la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios. Y hay tantas herramientas por las cuales también nosotros podemos adquirir conocimiento, ¿no? Y ahí incluso como pastores usted adquiere conocimiento o va investigando, va aprendiendo mucho más. Ahí uno tiene la computadora, tiene softwares para poder usar, así también para poder llevar la palabra puede usar aplicaciones como el Zoom. Ahí tenemos libros, se tiene las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no debemos leerla, sino que escudriñarla. Y cuánto más como siervos competentes, que debemos nosotros de aprender mucho más de la palabra de Dios, sin dejar de lado al Espíritu Santo de Dios. Ahora en la actualidad, por ejemplo, tiene que haber pastores llenos del Espíritu Santo. Un pastor debe estar lleno de conocimiento acerca de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, por ejemplo, podemos encontrar incluso muchas profecías para estos tiempos finales. Nadie puede ignorar que estamos viviendo los tiempos finales. Muchos lo predican, muchos lo dicen, estamos viviendo los tiempos finales, son los últimos tiempos y es cuando más el pueblo de Dios tiene que estar preparado. Y así también nosotros como pastores no podemos ignorar la palabra de Dios, las escrituras, las profecías. Y hay tanto que el pastor tiene que aprender. Un pastor competente, un pastor lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, va a poder enseñar y es más, se va a deleitar en poder enseñar. Mire lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulos 1, versículos 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros como pastores debemos guiar al pueblo de Dios en base a la palabra y a las escrituras de Dios. Entonces, un modelo de pastor dentro de las competencias del pastor evangélico tiene que estar un pastor lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, no ignorando las escrituras, no dejando de un lado las escrituras, sino que un pastor que vaya de la mano de estas dos cosas tan importantes, que es el conocimiento teológico y la manifestación del poder de Dios. Son dos cosas que van juntas, son dos cosas que no deben separarse, son dos cosas que uno debe practicarlas, son dos cosas que uno debe llevarlas para que su ministerio aún sea bendecido, para que su ministerio pueda ser respaldado. Usted necesita al Espíritu Santo y como pastores debemos estar formados para poder dar a conocer lo que quizás el pueblo mismo desconoce, lo que quizás el pueblo dice, no sé, yo ignoro esas cosas. Y un pastor ahí está para enseñar. Es por eso que yo a cada uno de nosotros, como pastores, líderes y siervos, para llevar la palabra, para llevar las buenas nuevas, incluso para que usted pueda discipular. Es importante que el pastor esté formado. Es importante que el pastor tenga conocimiento, incluso para poder discipular, porque ahí en su congregación usted tiene personas quienes
tienen ese mismo llamado, o quizás quienes lo están siguiendo, quienes vienen detrás de usted y quienes también deben ser formados en base a la palabra de Dios, quienes deben tener conocimiento para poder ser buenos líderes, porque detrás de usted hay una generación de pastores que están viniendo, hay una generación de líderes, de siervos que anhelan lo mismo que quizás hay en usted, lo mismo que usted tiene para dar y ellos anhelan. Y es por eso que nosotros como cabezas, como líderes, como ejemplo, y si usted es guiado por el Espíritu Santo, cuanto más en conocimiento, usted se prepara, usted aprende, usted puede llevar la palabra de Dios y ser un modelo aún ahí dentro de su congregación, para que muchos que anhelan ese mismo llamado, que tienen ese mismo llamado, puedan decir en un momento: esto yo lo aprendí de mi pastor, esto me enseñó mi pastor, yo lo veía como él leía, escudriñaba la palabra de Dios, siempre estaba actualizado ahí en cuanto a la información, él sabía, incluso nos hablaba de las profecías, o mi pastor siempre nos anda enseñando cosas nuevas, cosas que quizás en la palabra de Dios nosotros ignoramos y no sabemos o no podemos discernir, pero como mi pastor nos habla y nos enseña. Y eso es bien importante, que dentro del ministerio haya conocimiento y verdad. Y es importante también que el discípulo pueda decir: mi pastor es un pastor lleno del Espíritu Santo. Mi pastor es guiado por el Espíritu Santo. Tiene conocimiento, porque la sabiduría, ¿quién lo da? Solamente Dios. En conclusión, podemos decir que son estas dos cosas que nosotros debemos de mantener dentro de nuestro ministerio: el conocimiento teológico y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Conocimiento teológico y manifestación del Espíritu Santo. Dos cosas que en un pastor sí o sí debe de tener dentro de su ministerio. Es por eso que nosotros estamos siendo formados, para poder formar a muchos otras líderes, siervos que tienen ese mismo llamado. Y como pastor, nosotros tenemos la responsabilidad de poder aprender y de poder ser llenos del Espíritu Santo y llevar las buenas nuevas. Espero que estas palabras puedan edificar su vida y que la paz de Dios sea sobre usted, sea sobre su familia y sobre su ministerio. Bendiciones y la paz de Dios.